Fíjate en esta contradicción, que es brutal y, para ser sinceros, un poco desconcertante. Es una escena que se repite cada vez más a pie de calle. Ves a personas que apenas llegan a fin de mes, que sufren una precariedad laboral tremenda en sus propias carnes y, sin embargo, defienden a capa y espada, de manera súper férrea, proyectos políticos que benefician casi en exclusiva a las grandes fortunas. Ya, es flipante. Esa frustración social que, hace unas décadas levantaba huelgas y paralizaba fábricas para exigir derechos, pues hoy se ha convertido en un arma cultural sofisticadísima que dispara en una dirección completamente distinta. Sí, totalmente. Es un giro de guión, digamos, radical en el comportamiento político moderno. Las lealtades políticas, han dejado de dictarse por el bolsillo. ¿Claro? Ahora se mueven por emociones mucho más profundas, a menudo invisibles, y eso cambia por completo las reglas del juego. Totalmente. Pues para intentar entender cómo hemos llegado a este punto de aparente locura colectiva, nos hemos sumergido en un análisis a fondo espectacular que desmenuza la obra El pobre de derecha del sociólogo brasileño Jesse Souza. Un librazo, por cierto. Sí, y además tenemos sobre la mesa un artículo súper riguroso, publicado este mismo mes de mayo de 2026 por el portal Política con Fundamento, junto con el Centro de Estudios para el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. La clave de este análisis es, precisamente, desgranar por qué la pérdida de lo que se llama la conciencia de clase se ha convertido en el problema principal. O sea, la herida abierta que afecta a las sociedades en Bolivia y, en toda América Latina. Exacto. Quien nos escuche tiene que entender que estamos presenciando una crisis severa de identidad. Comprender la mecánica de cómo ha ocurrido esto es literalmente lo único que nos permite leer el mapa político contemporáneo sin perdernos. A ver, paremos aquí un segundo, porque el salto es tremendo y hay que darle una vuelta. ¿Cómo se pasa, históricamente hablando, de sufrir una explotación material brutal a terminar identificándose con quien ostenta el poder económico? Es contraintuitivo, totalmente. Hay una fractura teórica ahí que, a primera vista, no tiene sentido. Bueno, los documentos nos remiten al anclaje clásico de Karl Marx para entender dónde se rompió la cadena. Marx hacía una distinción clave entre la clase en sí y la clase para sí. Vamos a traducirlo a pie de calle para que nos entendamos. Venga, bajemos al barro. La clase en sí es la pura realidad objetiva. O sea, una persona vive de un salario, si no trabaja un mes no come y depende económicamente de un jefe o, de un mercado. Esa es la realidad material, la cuenta bancaria de toda la vida. Vale, el hecho puro y duro de ser un trabajador precario o un currante. Eso es, pero la clase para sí es el paso siguiente. Es cuando esa misma persona adquiere una conciencia política colectiva sobre su realidad. Es el momento en que se mira al espejo y dice, pues mira, soy un trabajador, mis problemas económicos son los mismos que los de mi vecino, mis intereses son estos, y la única forma de mejorar es organizarme con mis iguales. Ya entiendo. Lo que plantea el análisis de Souza es que, en la actualidad, el puente que conectaba la realidad de tu bolsillo con tu conciencia política ha saltado por los aires. Literalmente. Tienes a millones de personas en condiciones de vulnerabilidad estructural que jamás llegan a desarrollar esa conciencia de grupo. Jamás. Y aquí es donde el texto pone el dedo en la llaga con el papel del neoliberalismo. Porque claro, el sistema no se limitó a cambiar las reglas de la economía, sino que reventó la identidad colectiva por completo. Exacto. Fue un ataque a la identidad. Ya no hay un currante que se vea como parte de un sindicato. Ahora el mantra es que el individuo es un emprendedor de sí mismo. La trampa psicológica es brillante si te lo paras a pensar. Si te va mal, si no llegas a fin de mes, el sistema te susurra al oído que no es por una desigualdad estructural o porque los salarios sean de miseria. Es porque no te has esforzado lo suficiente. Totalmente. Es tu fracaso personal. Todo recae sobre ti. Ese es el mecanismo exacto. Se transformó un problema estructural en un problema de actitud. Al desmantelar los espacios históricos donde los trabajadores socializaban, ¿sabes?, donde compartían sus problemas, el individuo se queda completamente aislado frente al mercado. Me viene a la mente una imagen para aterrizar todo esto. Es como si estuviéramos todos en un barco enorme que tiene una vía de agua tremenda en la bodega. Vale, me gusta la analogía. En lugar de que los pasajeros de tercera clase se organicen, formen una cadena humana y empiecen a achicar el agua juntos para salvar el barco, pues la megafonía convence a cada pasajero de que en realidad es el capitán solitario de su propio bote salvavidas imaginario. Tal cual.
Y si el agua te llega al cuello, oye, es que no remaste con suficiente mentalidad de tiburón. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, y ese bote salvavidas imaginario tiene un efecto secundario devastador, que es que genera una disociación brutal de la identidad. El sujeto precarizado, a ver, ya no se identifica con el que está achicando agua a su lado. Claro, lo ve como un rival casi. Exacto. Desarrolla una identidad aspiracional. Pasa a identificarse con los dueños del barco que están, no sé, tomando champán en la cubierta superior, a salvo. Piensa, yo soy como ellos, solo que temporalmente estoy pasando un bache. Madre mía, tela con ese dato, porque nos lleva directamente a la realidad más cruda. Vamos a dejar la teoría un momento y a mirar el espejo de la Bolivia actual. Vamos a ello. ¿Cómo se materializa esta falta de conciencia de clase hoy mismo en las calles bajo el gobierno de Rodrigo Paz? Porque el informe incide mucho en esto. Sí, los textos hacen una radiografía de la Bolivia actual que asusta por su precisión. Ahora mismo, frente a las movilizaciones que paralizan el país, estamos viendo un fenómeno interesantísimo. Sectores populares y clases medias muy empobrecidas, ojo, muy empobrecidas, están exigiendo que el gobierno de Rodrigo Paz dicte un estado de excepción o un estado de sitio. O sea, pidiendo mano dura. Exacto. Están pidiendo a gritos que los militares tomen el control de las calles para frenar las protestas sociales de otros sectores empobrecidos. Es una guerra entre pobres. Y a la vez, el análisis destaca cómo figuras como Jaime Dunn están arrastrando a la juventud con discursos de ultraderecha libertaria. Y lo hacen camuflando una carga ideológica durísima, bajo promesas brillantes de éxito individual, de criptomonedas, de ser tu propio jefe. El pack completo. Sí, es la ideología de la meritocracia inyectada en vena, pero en un país con desigualdades históricas profundísimas. Y fíjate cómo esto enlaza con la historia reciente, que los documentos repasan con bastante detalle. Hablan de los eventos de 2019, del fenómeno de las pititas y del motín policial. Fue un momento de ruptura total, donde agentes de policía, que en su inmensa mayoría provienen de orígenes humildes y de la clase trabajadora, acabaron reprimiendo violentamente a sectores indígenas y campesinos. Ya, y la cosa no queda ahí. El informe menciona a grupos de choque actuales como la Unión Juvenil Cruceñista, la UJC, y la Resistencia Juvenil Cochabamba, la RJK. Sí, esos grupos son clave en el análisis. Estamos hablando de chavales que pertenecen a barrios populares o clases medias bajas urbanas, pero que están ejerciendo una violencia física y un racismo discursivo brutal contra indígenas y migrantes. Todo esto, en última instancia, pues, para hacerle el trabajo sucio y defender los intereses económicos de las élites agroindustriales. El subalterno machacando a otro subalterno. Es muy fuerte. Es el ejemplo perfecto de lo que habla Sousa, sí. Pero a ver, hago de abogado del diablo un segundo, porque aquí es donde la cabeza me hace cortocircuito. Dime. Entiendo esa alienación de la que hablaba Frantz Fanon. Ese síndrome donde el oprimido imita al opresor para rascar algo de reconocimiento social. Pero si bajamos al barro, al día a día, ¿no es totalmente comprensible que un comerciante informal, que si no vende hoy no cena, pida mano dura y orden simplemente porque un bloqueo en la carretera le hunda el negocio? Claro, es una reacción de supervivencia. Por eso, ¿cómo separan los autores la pura supervivencia económica del comerciante de lo que el sociólogo Pierre Bourdieu llamaba violencia simbólica? A ver, la pregunta es clave para no caer en simplificaciones. Obviamente, la supervivencia económica inmediata es un factor real y tangible. El bloqueo arruina al comerciante informal. Eso es un hecho material. 100%. Pero los autores trazan la línea roja hacia la violencia simbólica de Bourdieu, basándose en hacia dónde dirige ese comerciante la culpa. Ahí está la clave. Explícame ese mecanismo, ¿cómo funciona exactamente esa transición en la cabeza de la gente? Pues funciona en el momento en que el trabajador precarizado deja de culpar a la estructura económica que lo obliga a vivir al día, sin red de seguridad, y asume por completo la visión del mundo de las oligarquías. Vale. Ya no dice, tengo un trabajo de miseria y el Estado no me protege. En lugar de eso, mira al manifestante indígena, al movimiento social, y lo etiqueta como un salvaje, como el enemigo del progreso, como un vago que quiere vivir de subsidios. Interioriza el desprecio de las élites hacia los de abajo y se lo aplica a sus propios vecinos. Wow. Básicamente, es culpa al modelo económico y criminaliza al que protesta. Vaya, me vuela la cabeza. O sea que, si este individuo precario ya no vota guiado por sus intereses materiales o su cuenta bancaria, ¿qué le está ofreciendo exactamente esta nueva derecha popular para conseguir una lealtad tan bestia?
Porque nadie, absolutamente nadie, apoya un proyecto político a cambio de nada. Nada es gratis, claro. La respuesta de los documentos es para enmarcarla. Lo que le ofrecen es superioridad moral. Y aquí entramos en el terreno de Antonio Gramsci y la famosa hegemonía cultural. Gramsci explicaba que el poder real no se sostiene solo con dinero o con la policía. Se sostiene cuando logras que tu ideología se convierta en el sentido común de la gente corriente. Eso es potentísimo. Sousa revela que las nuevas derechas han diseñado un mecanismo perfecto para entregar lo que él llama reconocimiento simbólico. Vamos a traducir ese reconocimiento simbólico. Básicamente te dicen, vale, puede que no tengas un contrato fijo, que vivas en un barrio olvidado y que la inflación te esté comiendo vivo, pero tú eres el ciudadano honesto. Exacto. Tú eres el patriota verdadero, tú eres el cristiano de bien, no como esos parásitos que cortan calles. O sea, te dan una palmadita en la espalda moral, que, de alguna manera, compensa la cuenta en números rojos, ¿no? Lo compensa y sobre todo lo transforma. Convierte la humillación de la pobreza en una especie de indignación moral elitista. ¡Qué barbaridad! Y hay un engranaje fundamental en todo esto que los documentos analizan a fondo, que es el papel de la religión. Específicamente, las iglesias neopentecostales. Esto es importantísimo. Siguiendo a Max Weber, el texto no habla de la iglesia solo como un lugar para ir a rezar los domingos. Habla de un dispositivo organizativo súper pragmático, ¿verdad? Absolutamente. Estas iglesias han falido leer el gigantesco vacío que ha dejado el desmantelamiento del Estado social. Claro. Allí donde no hay un ambulatorio, no hay un psicólogo público, ni una red de apoyo para encontrar empleo, pues aparece la iglesia. Te ofrecen una comunidad, una red de contactos para conseguir curro y contención emocional. Pero el truco, el verdadero mecanismo ideológico, es cómo explican tu situación. Claro, porque te cambian el relato por completo. Pasan a explicarte que si eres pobre, no es por la especulación inmobiliaria o los bajos salarios. Es un castigo divino por tus malas decisiones, por tu falta de fe o de disciplina moral. Eso es. Y si te haces rico, amigo, eso es una bendición directa de Dios por tu rectitud. Han transformado un problema de economía política estructural en un simple examen de comportamiento moral individual. Sí, promueven la obediencia, el orden y, sobre todo, una desconfianza feroz hacia cualquier tipo de protesta social o acción sindical. El malestar económico nunca, jamás, mira hacia arriba, hacia los dueños del capital. Siempre hacia abajo. Exacto. Se canaliza horizontalmente o hacia abajo, hacia el rechazo furibundo de quienes son diferentes, el inmigrante, la minoría, el que se sale de la norma. Hay que reconocer que, desde un punto de vista puramente táctico, es una genialidad comunicativa. Han conseguido sustituir la lucha de clases de toda la vida por una guerra cultural. Una jugada maestra. El villano de la película ya no es el fondo de inversión o el terrateniente. El enemigo a batir ahora es el activista climático, la feminista, el sindicalista o el indígena. Han vaciado el conflicto de todo contenido económico real y lo han rellenado de batallas identitarias. Es el mayor triunfo hegemónico imaginable. Consigues que las víctimas del modelo defiendan a los beneficiarios del modelo y además lo hagan sintiéndose moralmente superiores. Es que tiene tela. Pero si ampliamos el foco un poco, el informe deja muy claro que este secuestro emocional no es exclusivo de Bolivia. O sea, es el síntoma de un colapso generalizado de las izquierdas en toda América Latina. Y aquí los textos no se andan con rodeos al señalar a la izquierda, ¿eh? Según los analistas, mientras la derecha se ponía a leer la rabia y las emociones de los barrios periféricos, la izquierda se metió en los despachos. Se desconectaron. Se volvieron tecnócratas académicos, empezaron a hablar en hojas de cálculo y jerga de politología, y perdieron completamente la conexión de piel, el barro, el día a día de las clases populares. Han abandonado la construcción comunitaria, así de claro. Y en ese vacío, la nueva derecha entró como un cuchillo en la mantequilla. Los documentos no hacen una lista arbitraria de países, sino que agrupan cómo han operado estos mecanismos en distintas partes del continente. Danos algún ejemplo. Por ejemplo, a través del individualismo radical y el sentimiento antipolítica, tenemos casos clarísimos. Sí, el caso de Argentina con Javier Milei es de manual. Totalmente de manual. Supo leer la humillación constante de un chaval que trabaja 12 horas repartiendo comida en una bici. Ese joven, bueno, ya no se siente parte de un colectivo obrero. Milei le ofreció la fantasía del individuo soberano, el león que lucha contra la casta, convirtiendo esa rabia precarizada en un voto ultraliberal. Y funcionó.
Y en Brasil, el propio Sousa analiza cómo Jair Bolsonaro hizo exactamente lo mismo, pero sumándole el pegamento del conservadurismo religioso en las favelas, ¿no? Eso es. Luego hay otro mecanismo regional que desplaza el debate económico, que es el vacío absoluto de seguridad. El informe destaca a Ecuador con el caso de Noboa y a Perú tras la caída de Pedro Castillo. Es que el tema de la seguridad lo cambia todo. Claro, cuando el Estado falla en garantizar que puedas abrir tu tienda sin que te extorsionen o que puedas volver a casa sin que te atraquen, el miedo anula cualquier debate sobre desigualdad social. La población, lógicamente aterrorizada, prioriza la promesa de mano dura militarizada, apoyando a perfiles conservadores o empresariales que históricamente no tienen ningún interés en redistribuir la riqueza. Ya veo. La lección aquí, según el texto, es que por muy fuerte que sea la identidad de clase o el relato popular en su origen, si no puedes garantizar la supervivencia económica básica de tu gente, el proyecto se fractura y la frustración ocupa el lugar de la lealtad. Viendo todo este mapa, resulta de una ironía tremenda. Si nos ponemos a pensar en el siglo XX, era el progresismo el que dominaba el lenguaje del pueblo. Eran los dueños indiscutibles de la rebeldía, de la emoción en las plazas, de la narrativa de los de abajo contra los de arriba. Y fíjate ahora. Claro, hoy, leyendo este análisis, te das cuenta de que el conservadurismo, la derecha y la ultraderecha han asaltado el trastero y se han llevado esa caja de herramientas emocionales. Se han vestido con la chaqueta de cuero de ser la opción rebelde y antisistema para millones de trabajadores precarios. Ese es el gran desplazamiento tectónico de nuestra era política. Han comprendido que el voto y el apoyo popular en el siglo XXI son, por encima de todo, actos afectivos. Total. Hablan directamente a la ansiedad, al miedo a perder lo poco que se tiene, a la necesidad vital de pertenencia y de que alguien te llame ciudadano de bien. Mientras tanto, a menudo, la respuesta institucional desde el otro lado es, no sé, mostrarles un gráfico sobre el crecimiento del PIB. Ya, claro, y un gráfico no te da los buenos días. Ni te hace sentir orgulloso, exacto. Pues, resumiendo todo este viaje, porque la conclusión de los investigadores es contundente, el pobre de derecha, como lo define Jesse Sousa, no es un bicho raro, no es una anomalía irracional y, desde luego, no es alguien ignorante que no sabe lo que hace. Cuidado con eso, sí. Pensar eso es pecar de soberbia intelectual. Es un producto político finamente diseñado y totalmente predecible en esta fase del neoliberalismo. Que un trabajador defienda a las élites que lo precarizan, sintiéndose además culturalmente superior a sus propios vecinos de barrio, es la mayor obra maestra hegemónica del poder contemporáneo. Sin duda. La batalla que estamos viendo en los bloqueos de Bolivia contra Rodrigo Paz o en cualquier otro país de la región ya no se trata solo de quién controla la economía. Se trata de quién controla lo que es normal, quién dicta el sentido común y quién es el dueño de la indignación. Has dado en la tecla. La verdadera trinchera hoy en día es la identidad. Si consigues que la persona que padece el modelo económico asuma como propia la moral y la visión del mundo del que se beneficia de dicho modelo, tu poder se vuelve invisible e invencible, porque los oprimidos se vigilan y castigan entre ellos. Y con esto llegamos al final, pero quiero dejar una pregunta flotando en el aire para cualquiera que esté al otro lado de los auriculares, para que le den una vuelta mientras siguen con su día. Si estamos entrando en una época donde las lealtades políticas más inquebrantables se forjan a base de resentimiento cultural y de la imperiosa necesidad de sentirnos reconocidos moralmente, y ya no importan los datos de nuestra propia cuenta bancaria, ¿qué futuro real le espera a la democracia cuando los hechos, la precariedad y las políticas económicas importan muchísimo menos que la urgencia de sentirnos moral, patriótica y culturalmente superiores al vecino de enfrente? Ahí queda eso.